Hola a todos jóvenes, arquitecto Pablo Camaraza, muchísimas gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Muchas gracias a vosotros por venir, Abraham. Arquitecto, platícanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues estamos en New Houses, que es un showroom de diferentes viviendas que se han construido atendiendo a principios de industrialización, diseñadas por Fran Silvestre Arquitectos. Jóvenes, es una joya de arquitectura. Vamos a ver ahora una de las piezas más grandes, ¿verdad? Sí, es la pieza De más los grande de las que modelos. tenemos aquí, es la N320. Como recordaréis, pues el hecho de que se llame 320 responde precisamente a que son los metros cuadrados con los que cuenta la vivienda. Y bueno, también está distribuida en dos niveles como las anteriores que hemos visto. Ahora que nos platicaste sobre la cáustica, entendemos que la alberca también responde al mismo ancho de la pieza para que la cáustica sea homogénea en todo el Claro, hay interior. una relación muy clara. De hecho, también es muy interesante la pregunta en cuanto a que realmente estas piscinas son piscinas que nacen un poco básicamente de la interrelación entre las distintas cosas que hacemos en nuestro estudio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque nosotros realmente, como ya hemos comentado en otro vídeo, pues tenemos una escuela de posgrado y uno de los posgrados que ofertamos es en arquitectura industrializada. Una alumna de este posgrado, con la que tenemos mucha relación, su familia tiene una fábrica de plásticos y, bueno, pues durante el curso se planteó la posibilidad de, mediante las máquinas que tenían en su fábrica, que nos diseñasen una pequeña piscina para el primer prototipo que tú ya filmaste cuando viniste a nuestro estudio. Si recuerdas, había una lámina así muy alargada, toda era de plástico. Pues a raíz de eso empezamos a hablar con ellos y dentro de su propia fábrica, de su propia empresa, han creado una nueva línea que se dedica solo a la producción de piscinas. Son piscinas industrializadas, se Sí. llama Poolings, sí, y son, bueno, pues quienes nos han suministrado todas las piscinas que tenemos aquí. Son increíbles porque aparte pareciera que todo Sí, o es sea, una geometría continua, ¿no? Así. llegaron todas las piscinas el mismo día y el mismo día estaban todas acabadas. ¿En Sí, serio? sí, 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 sí. ¿Y cómo fabrican los vasos? Porque creo que el vaso de la piscina que necesita resistir el peso, Sí. ¿ese cómo lo generan? Bueno, es una fibra en realidad, y una envolvente plástica, y la verdad es que, bueno, por el momento están funcionando súper bien. Llevamos ya unos cuantos años trabajando con ellos y estamos muy contentos. ¡Qué belleza! Cuéntanos un poco sobre el espesor. ¿A qué responde? ¿Qué son? ¿40 centímetros? Bueno, el espesor, sí, como tú bien dices, responde básicamente a que lo que tenemos aquí dentro es esa estructura metálica que te comentaba y luego las distintas capas que generan el cerramiento, ¿no? Ahí dentro tenemos pues el aislamiento, bueno, tenemos toda la solución constructiva. Si cortásemos nos aparecería una sección del esqueleto de la casa. Y hay distintas capas epiteliales. Sí, O sea, estas casas están completamente insuladas como una arquitectura de mampostería. Ah, fíjense, este es el acceso, ¿verdad? sí, en este caso también se accede desde la calle. La que vimos en el vídeo anterior sí que tiene un acceso desde el interior de la propia urbanización, pero esta cuenta con una parcela con puerta, cancela, que da a la calle. Interesante. ¿Qué altura le dan a los portones que son 2 metros? Sí, Sí, es un poquito más alto, ¿verdad? En Portugal sí, las sí, sí, vemos de 1,40. sí, depende de dónde estés. Aquí en realidad es que el concepto que intentamos instaurar es ese concepto, como comentábamos, de espacio abierto, ¿no? Es decir, lo habitual en España es que cuando tú tienes una parcela, la delimites físicamente con respecto a tu vecino. Entonces, lo habitual es que tú generes pues un murete, pues una zona verde que os divide, ¿no? En nuestro caso, lo que nosotros hemos intentado aquí ha sido prescindir de eso para que haya toda una continuidad visual muy amplia y que las parcelas, si bien son generosas, en este caso pues tengas la sensación de que todavía lo son más, ¿no? Entonces, pues tú desde aquí puedes acceder a ese camino central a través de tu pasarela peatonal, ¿no? Pero luego si miras hacia abajo, aquella pinada es del vecino. Lo que ocurre es que tú tienes esa visual que te permite también
disfrutar de ella. Oye, esta perspectiva está buenísima, Ujú. porque aquí la pieza ya se empieza a desdoblar, Sí, ¿verdad? Hemos visto el bloque, ¿no? Como el bloque del sí, Lego, pero ahora ya pareciera que llegó sí, otro bloque. exacto, exacto. Además, en esta pieza de aquí, la cubierta de este saliente es una cubierta móvil, me explico. Funciona a modo de pérgola. Entonces tú realmente, si quieres, la puedes abrir y ese espacio que ahora está en sombra puede convertirse en un espacio por el que penetra la luz solar. ¿En serio? Claro, ¿ves? Todo esto que tenemos aquí es móvil, es abatible, entonces tú puedes abrirlo. Oye, esto está muy interesante. ¿Y cómo resiste la lluvia? Pues de momento ya te digo que por desgracia hemos tenido lluvias muy fuertes y lo ha resistido todo súper bien. O sea, porque como son pérgolas que se mueven, uno Sí. pensaría que por las aberturas va a entrar Ujú. el agua, pero no. Hay No, vidrio arriba no, entonces. no, no. O sea, si lo abriésemos está totalmente al aire libre. Totalmente. ¿Y entonces Sí. hacia dónde va el agua? ¿No? El agua se recoge por los laterales, pero en realidad, o sea, en el interior de la casa no entra. Que pueda filtrar por Bueno, pero aquí. aquí sí, pues, Sí, bueno, en pero la no hay terraza. problema, no hay Ah, problema. claro, La claro, terraza, claro. si te fijas, el tratamiento del pavimento exterior no tiene nada que ver con el de interior. Fíjense, Fransilvestre Arquitectos, Porcelanosa y Gandía Blasco Group. ¿Cuál es el papel de cada uno? Pues mira, en este caso, nosotros lo que hicimos fue diseñar una cocina también atendiendo a los mismos principios, a tres bandas, podríamos decir, ¿no? De la mano de unos y de otros, ¿no? Entonces, es este mueble que tenemos aquí porque al final es una cocina de exterior, ¿vale? Es una cocina modular para exteriores, ¿no? Entonces, se presentó aquí hace poco y ya te digo, pues lo hemos hecho de la mano de Gandía Blasco y de Porcelanosa. ¿Dónde está el fregadero? Claro, eso todo, mira, voy a ver si podemos, a ver. A ver. Aquí tenemos espacio de almacenamiento, espera que te lo voy a abrir todo, Ok. ¿vale? Con todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Y luego todo esto se coloca aquí encima otra, a ver. Claro, es una cocina, es un área de comer, Sí, es una ¿verdad? zona de comer, Claro, claro, no no es de es... preparar. Ah, no, 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 O no. sea, yo te entendí que era otra cocina exterior, es que, por ejemplo, en, no sé, en México, en Es que si te alejas no te Latinoamérica. escucho, ¿eh? O sea, necesito... Ah, ¿en serio? Sí, sí, Ok, no... ok. Sí, no, yo pensé que era un Perdona, área de no te lo había dicho barbacoa antes, pero o algo que así, pero si no no, te no tengo es, cerca no te escucho bien. es un módulo de comida. Y aquí cambias mucho los materiales. Vean qué bonito se ve ahora el piso de madera. Sí, el piso es en este caso de parqué, ¿vale? Y bueno, le aporta esa calidez, ¿no? Es decir, aquí jugamos un poco con un pavimento de madera y luego con toda una envolvente ya que sí que responde a tonalidades blancas. Completamente. Creo que esta es mi favorita. Sí, a mí esta combinación es la que más me gusta. No sé si te está molestando ahora que pasen los camiones. No, todo Ah, bien. vale. Tenemos ahí un reductor de ruido. No, es que, a ver, sería muy diferente si esto fuera un laminado, pero esto es madera, madera. Hmm. Entonces esto le da ahora sí una Sí, naturalidad. mira, ¿sabes qué también, Abraham? Aquí no somos tanto o tradicionalmente, de madera, como por ejemplo en el centro o norte de Europa, ¿no? Pero realmente es algo que, como tú bien dices, le aporta muchísima calidez a la vivienda, ¿no? Entonces, a mí particularmente me aporta muchísima calidez el hecho de poder tener un contacto directo con la naturaleza. Si a eso le sumas la madera, que es otro material noble, ¿no? Que también te permite contactar con la naturaleza, pues oye, tienes un poco como el pack completo, ¿no? Exacto. Estos jóvenes, el equilibrio, la madera y el blanco. Creo que se está volviendo mi combinación favorita. Y fíjense los escalones, ¿eh? O sea, son una sola rampa, deben de ser 17 escalones. Y este remate, igual, una belleza. Que creo que esto no lo teníamos en las otras, ¿verdad? Porque en las otras piezas los límites eran muros. Exacto. Porque en realidad en las otras piezas tú tienes que los paños abiertos, por decirlo de alguna manera, los frentes abiertos, están a norte-sur, en este caso están a este-oeste. Entonces realmente aquí cuando tú subes te encuentras directamente con este ventanal. Entonces aquí ahora tienes las habitaciones justo mirando
hacia el este y entonces desde aquí puedes bueno, pues generar esa ventilación cruzada que hemos estado comentando. Claro, se consigue la ventilación cruzada en todas las plantas altas. Dimensiones, qué bonito, ¿no? Cómo todo se oculta. Sí, realmente, o sea, la distribución de todas las casas atiende a unas mismas dimensiones. Entonces, el condicionante obviamente es la dimensión de la cama y a partir de ahí se lleva a cabo toda la distribución. En este caso, tú si quieres, si recuerdas las anteriores, puedes tener una cama pequeña y un escritorio o puedes tener una cama doble. Sí, claro. Ese muro cabecero tiene fácil 350, Juanes. Y aquí podemos ver la parte de arriba de la cubierta. Exacto, que si te fijas tienes las lamas ahora mismo cerradas, en donde lo que se busca es cierto hermetismo, porque si te fijas la parte que queda por debajo, realmente luego tiene un pequeño desdoble hacia arriba. No sé si lo puedes percibir en aquellas de allá. Sí, sí. Pero esto está muy bien fabricado, ¿no? Como para que no pase absolutamente nada de luz. Todos los closets. La jaladera es mínima. Fíjense, un pequeño resaque, ¿verdad? Para que se pueda utilizar. Y ese tipo de elementos nos dicen que algo está pasando detrás, ¿verdad? Exactamente. Tú tienes ahí un espacio registrable para cuando lo necesites, pero realmente está oculto, porque esto es un armario. Entonces tú puedes tener aquí pues distintos cajones, incluso podrías colocarte una barra y colgarte pantalones, ¿sabes? Quiero decir, tú este espacio lo puedes utilizar como espacio de almacenamiento toda vez que también es una zona registrable para cuando sea necesario. Excelente. Las puertas de ancho, ¿cuánto tienen? ¿Como 90? Sí. 90 libres. Fíjense los detalles, ¿no? O sea, la puerta nunca la ves por esa pequeña pestaña. Claro. La puerta en realidad cuando tú la cierras, lo que pretende es quedar totalmente enrasada la pared, que haya una continuidad. Entonces tú cuando miras desde un punto u otro, ves todo un frente totalmente continuo. Son muros muebles, pues. Sí. Y nos hablaste de Álvaro Siza, pero ahora háblanos de Mies. Sí, ¿Qué tanto bueno, está Mies aquí? claro, bueno, a ver, Mies yo creo que es una de las fuentes de inspiración para la mayoría de arquitectos en la actualidad. Quizá el más aventajado de su tiempo. Para nosotros es muy inspirador el hecho de que él recurriese a lo mínimo en muchos de sus proyectos, ¿no? Que los materiales, en la medida de lo posible, fuesen honestos y que cumpliesen una función clara, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros hemos intentado extrapolarlo a nuestra arquitectura también, ¿no? Luego puedes coincidir más o menos, ¿no? Lo que ya hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Con esa percepción estética que tenemos, pero sí que atendemos a unos principios que buscamos que se rijan por lo mismo. Sí, es que la arquitectura de Mies era de planos. Sí. Mira, de hecho, ese libro es de una exposición de dos de nuestros referentes. Ah, o sea, por eso es Alfaro Siza. Yo Sí, dije, ¿quién será él? Andreu Alfaro y Álvaro Siza. Y esto es que es una cosa muy curiosa. Esta exposición la hicimos nosotros porque en realidad esto es un dibujo de Andreu Alfaro, esto es un dibujo de Siza, ¿vale? Se hablan de lo mismo. Esto es un dibujo de Alfaro, esto es un dibujo de Siza. Sí, hablan de lo mismo, extremidades, ¿no? Uno y otro. Representaciones muy similares, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos representaciones también de Venecia en ambos casos, ¿no? De uno y otro. El Partenón, aquí otra vez Venecia para Siza, ¿no? Realmente, sin ellos saberlo, pasó algo que para nosotros es muy revelador, ¿no? Y es que, por ejemplo, caballos. A los dos les dio por dibujar caballos, ¿no? Luego, por ejemplo, vas a ver que también hicieron lo mismo con los músicos, ¿vale? Coincidieron en muchas cosas, pero luego a nivel espacial, o sea, ya encontramos que la escultura de Alfaro y la arquitectura de Siza guardan una relación muy estrecha. Y esto es fruto también de nosotros con nuestros alumnos en nuestros másters y posgrados en March hacemos distintos viajes, ¿no? Y uno de ellos es a Oporto. Y en una visita al estudio de Siza le llevamos como regalo un catálogo de Alfaro. Entonces él se puso a mirarlo y a partir de ese momento no le hizo caso a nadie.
Ni a nosotros ni a los Y dijo, alumnos. ¿qué? A ver, ¿qué está pasando Claro, y aquí? dijo, pero a ver, si esto yo también lo había pensado, si esto, pero yo no me he copiado, mira esto, por ejemplo. Yo no me he copiado, yo no, y realmente no se conocieron, ¿sabes? O sea, ellos no se conocieron, pero lo que ocurrió fue que, sin ellos saberlo, se habían encontrado en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, claro, pensamos, es que esto es ese claro ejercicio que demuestra que las ideas van por el aire, ¿no? Y que van entrando en nuestras cabezas, que muchas veces pensamos, yo he hecho esto y luego he visto a no sé quién, y también lo ha hecho, no hemos hablado, uno piensa que el otro se ha copiado, pero en ocasiones no es así. En ocasiones es que hemos llegado a la misma conclusión formal, ¿no? Igual que en distintos lugares del mundo, en distintas épocas se han ejecutado construcciones muy similares sin haber estado en contacto los unos con los otros. Pues aquí pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, esta exposición, cuando Siza lo vimos tan sorprendido, le dijimos, oye, si quieres hacemos una expo. Y nos dijo que sí. Y entonces la organizamos justamente para poner en diálogo la obra de Andreu Alfaro y la obra de Álvaro Siza. Y yo creo que fue un proyecto muy bonito en el que disfrutamos muchísimo. Me hace recordar una frase de Tesla, pero Sí, no de sí, la compañía, sino de de Nikola Nikola Tesla. Tesla, que decía que los cerebros son receptores Claro, y que las ideas están flotando. exacto, sí, 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 sí. Yo también lo pienso. Qué interesante, jóvenes. Y regresamos un poco también a lo mismo, al que todo ya está escrito. Uf, aquí ya pasan otras cosas. O sea, la distribución de este baño ya está en otro lugar, Claro, ¿verdad? claro, Y tiene luz natural. claro. En este caso, bueno, pues ya estamos ante otro tipo de distribución que viene condicionada justamente por las dimensiones de la planta. Si te fijas también, bueno, pues tenemos mayor superficie en cuanto a, bueno, pues comunicaciones, podríamos decir, ¿no? Tenemos este pasillo que conecta justamente en la parte opuesta con otro baño. Bueno, tenemos, yo creo que un baño en ese sentido que además, como tú comentabas, se abre hacia el exterior. Sí, eso está buenísimo. Digo, tiene su cortina, Claro, pero cambia muchísimo la sensación ya del baño. claro. ¿Qué dimensión tiene esta casa? Esta ya crece. Esta tiene La huella. 320. Ah, la huella. Ajá. La huella, si no recuerdo mal, tiene unos 200 aproximadamente, creo. O 180, una cosa así. Claro. Me agradan mucho las habitaciones. O sea, es la distribución hotelera, ¿no? En donde entras primero por el closet y el baño, Sí, ¿verdad? Pero aquí como todo es blanco, claro. ya no sabes dónde está nada. Sí. Bueno, y también creo que ayuda mucho a imaginarte el espacio de manera diferente el hecho de que esté amueblado o no. Claro. Porque aquí también sin muebles, la percepción que uno tiene Ujú. es distinta a cuando ya le colocas el mobiliario, ¿no? Entonces, a veces piensas, ah, es grande, es pequeño, pero cuando le pones algo que le da escala, es Sí. cuando tú realmente lo aprecias. ¿Y qué tanto cambia la arquitectura que hacen, vamos a decir, en métodos tradicionales con esta? Porque yo que conozco algunas casas, pues se siente muy, muy, muy similar. Bueno, el objetivo realmente es que lleguemos a Resultados. unos mismos resultados, unas mismas soluciones. Obviamente hay diferencias. Nosotros entendemos esta arquitectura como un ejercicio de arquitectura prêt-à-porter, podríamos decir, ¿no? Y con la arquitectura tradicional lo que nos interesa es, en la medida de lo posible, ir aplicando cada vez más innovación, ¿no? Ir hilando más fino y por lo tanto, si nos vamos al mundo de la moda, pues eso sería un símil, se podría establecer un símil con la alta costura, ¿no? Intentar distinguir entre estos dos tipos de arquitectura, ¿no? Ok, ok. Qué belleza. ¿Los vidrios tienen algún tipo de tratamiento? ¿Es algún vidrio especial, Claro, reducción solar? sí, el vidrio tiene propiedades de protección solar que lo que hacen es que, como estarás percibiendo, Ujú. reducir el impacto de la luz natural en días tan agresivos como el de hoy. Sí, esto te reduce, ¿qué será? Un 40%. Mm, Pero lo interesante es que no tienes casi el reflejo. claro, Generalmente estos vidrios se vuelven muy espejos. exactamente. En este caso es algo más, yo creo que integrado, ¿no? En ese Ujú. sentido. Ya, en ese sentido creo que la tecnología está mejorando mucho y cada vez son más similares a los que tenemos habitualmente, ¿no? Excelente. ¿Han pensado en fabricar estas casas ya con los paneles solares necesarios
para que se vuelva autosuficiente. Sí, estamos trabajando también en ese tipo de proyectos. De hecho, tenemos un proyecto en Andalucía, en Sotogrande, que es capaz de generar su propia agua, ¿sabes? O sea, sí, tiene un sistema, un circuito que hace que no requiera de agua del exterior. ¿Cómo funciona eso? ¿Con Sí. agua de lluvia? Bueno, sí, recoge, depura, es Ujú. decir, tiene un sistema que hace que la misma vaya dentro del circuito, ¿sabes? Y se convierta en una casa que realmente es autosostenible en ese sentido. Claro, porque este tipo de casas creo que se presta mucho el construirlas en el campo, ¿no? En terrenos muy, muy generosos, ¿verdad? Claro, Entonces, en esos lugares necesitas ese tipo de sistemas. claro. O sea, realmente no es tan, o sea, pues yo por lo menos no estoy pensando ahora mismo en integrarla dentro de un entorno urbano de una ciudad grande. En un entorno urbano de una ciudad pequeña sí, pero una ciudad grande con la escala de los edificios nos iríamos a otra cosa. En este caso, como tú bien dices, bueno, pues estamos en un entorno que tampoco es que sea rural, porque esta zona ya has visto que Claro. está urbanizada, Ujú. pero sí que son espacios muchísimo más abiertos y más en contacto con la naturaleza. Y los materiales, vamos a decir que queremos la casa, los materiales, ¿cómo los transportan? Bueno, nosotros una de las cosas que hacemos es que, a diferencia de otros modelos, que son también plenamente válidos, que atienden a procesos de industrialización, para nosotros lo más importante es que se transporten los componentes, es Ajá, decir, y se monte todo in situ. ok. ¿Por qué? Porque después de llevar a cabo distintos estudios, cuando uno analiza los procesos de construcción en obra y volvemos a hablar del tema de la huella de carbono y demás, una de las cosas que tiene también más impacto es el transporte del material, ¿no? Es decir, si necesitamos que este vaya dentro de un camión, ese camión en realidad está transportando una casa ya montada, por lo tanto el interior de la casa está vacío, es todo viento, o sea, es todo aire, realmente está transportando un peso innecesario y un volumen totalmente vacío. Mientras que si tú transportas pieza a pieza, si transportas por piezas, el impacto que va a tener es menor, porque Ok. tú realmente estás ocupando realmente lo que necesitas, ¿no? O sea, nada más. Porque en ese transporte van otras cosas, no Exacto, solamente la casa, exacto. pues. Entonces, cuando llegan aquí, se monta in situ. Por lo tanto, ese ensamblaje, ese proceso de ensamblaje que también hemos comentado, hace que todo esto, bueno, pues sea en ese sentido más eficiente. Excelente. Me gusta también cómo juegan con las distintas profundidades de los closets, ¿no? No miden todos lo mismo, están respondiendo a distintas cosas. Para las personas que sus arquitectos les proponen entrar por los vestidores, por los closets, que es una solución pues, muy válida también. Y no se siente, ¿verdad? Si lo trabajan bien, no se siente Claro, diferente, ¿verdad? claro, O sea, totalmente, estos son totalmente. muros, simplemente ves líneas en los muros Sí, sí. y siempre aprovechas, ¿verdad? Porque muchas veces se necesita mandar la habitación hacia el fondo, vamos a decir, donde tienes la vista. Entonces, entrar por la habitación se complica si quieres la vista, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Entonces, esta es una muy buena solución. Y este sería el baño de la recámara principal. Sí, Y esta madera resiste el agua. sí. Está buenísimo. O sea, madera en el baño. Me gusta. Pues muy bien, arquitectos. Creo que están perfeccionándolo todo, ¿sabes? ¿Cuántos años llevan ya haciendo Pues esta mira, arquitectura? nosotros en realidad empezamos en 2000, yo creo que 16, un poco con todo el tema de la investigación. No, antes. Y en 2019 empezamos con los primeros prototipos ya, a fabricar los primeros prototipos. El primero fue dentro de una nave industrial, es decir, a cubierto, y el segundo ya lo ejecutamos en exterior para ver cómo se comportaba al aire libre. Luego también, no sé si lo llegaste a ver cuando nos visitaste en nuestro estudio, pero teníamos un diedro, o sea, una pequeña sección en donde hemos Ujú. ido haciendo pruebas de materiales, soluciones de acabados, etcétera, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues empezamos a construir casas que dejan de entenderse como prototipos, es decir, que ya son plenamente Ya se habitan, utilizables. Sí. claro.
¿Y qué tanta relación con las case study houses? Bueno, las Case Study Houses en realidad son un proyecto que nace a través de una publicación, ¿no? Que insta a que, bueno, pues de alguna manera apliquen nuevas soluciones, tanto técnicas como estéticas, a una arquitectura, ¿no? Entonces, es cierto que si analizas la obra de Richard Neutra o de otros, pueden establecerse similitudes, semejanzas, ¿no? Básicamente porque ellos también buscan economizar de alguna manera y luego reducir la forma en la medida de lo posible. Sí, porque esto es como una case study house depurada, ¿verdad? Porque en la case study houses la estructura se nota, ¿verdad? Los arquitectos ahí quieren Claro, que se claro, vean las claro, claro, vigas, claro. quieren que se vean las Sí, 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 columnas. sí. Aquí ustedes no. Aquí ustedes están tratando de desaparecerlo, ¿no? Pareciera que los muros portantes son los ventanales. Pues qué maravilla. Y en algún momento se pensó en ingresar con puerta. O sea, tuvieron No, claro que el ingreso sí, tenía que ser por claro, estas puertas de claro. vidrio. Por ejemplo, la N160, o sea, porque en realidad es un poco al hilo de lo que estábamos comentando de la transmisión de ideas y tal. La N160 es una reinterpretación de algo que ya había hecho Arne Jacobsen, pero que luego también reinterpreta RCR. Ok. Arquitectes, quiero decir que al final es algo que parte de un tipo que tiempo atrás ya ha tenido su aplicación, ha empezado a desarrollarse, ha empezado a pensarse. Entonces, en estos casos, estos grandes frentes abiertos han funcionado como apertura o como salida, entonces, pues hemos hecho lo propio. Excelente. Claro que con un buen ventanal que cierra bien, que Ujú. funciona bien, pues tienes la seguridad, ¿verdad? De, pues que te da una puerta. Excelente. Y en costes, aproximadamente el coste por metro cuadrado de construcción de esta casa estaría alrededor de los mismos 2.000 euros el metro cuadrado. Bueno, hay un margen de beneficio, obviamente, para los distintos agentes participantes, ¿no? Pero no se va mucho, o sea, en realidad está muy ajustado todo. De acuerdo. Pues, arquitecto, muchísimas felicidades. Esta pieza se siente muy, muy amplia. O sea, Sí, la forma en la que se extienden las sí, losas, sí. pues es que aquí tienes, fíjense, de área cubierta, tienes más de 10 metros de losa a losa, Ujú, probablemente 15, ¿verdad? O sea, de este paño, me ujú. refiero yo, al último. O sea, tienes una gran área de sol, de sombra, perdón, y que ahorita que estamos, ustedes no sé si lo perciban, pero hay alrededor de 40 grados, 35 grados de sensación térmica, y que esta arquitectura te hace sentirlo un poquito más llevadero. Arquitecto, muchísimas gracias. ¿Cómo los podemos contactar? Bueno, pues nos podéis contactar en primer lugar a través de nuestra web de fransilvestre.arquitectos.com. Luego también tenemos la web de newhouses.com y si hay alguien interesado o interesada en formación, pues a través de nuestra escuela de arquitectura y diseño, que es marchvalencia.com. ¿Cuáles son los programas de estudio que están actualmente abiertos? Bueno, tenemos 5 programas, 3 posgrados y 2 másters. Los pequeños, es decir, los posgrados, en realidad tienen una duración de 6 meses lectivos y 3 meses para el desarrollo del proyecto final. Son un posgrado en arquitectura aplicada, un posgrado en diseño e innovación digital y un posgrado en arquitectura industrializada. Luego tenemos un máster en arquitectura, diseño e innovación, que es la suma de 2 de estos posgrados, del posgrado en arquitectura aplicada y el posgrado en diseño e innovación digital. Y luego tenemos un máster advance en arquitectura, diseño y business administration que cuenta con un módulo que se desarrolla a lo largo de todo el año de MBA aplicado a arquitectos y diseñadores, ¿no? Que es un programa que está teniendo mucho éxito básicamente porque realmente te proporciona todas esas herramientas que a veces la escuela no nos facilita desde el punto de vista empresarial. Es decir, salimos todos con una formación técnica, creativa, muy buena, pero la realidad es que desde el punto de vista empresarial hemos visto 1, 2 asignaturas, al sumo 3, ¿no? Entonces aquí en realidad se te proporcionan todas esas herramientas para que tú puedas verdaderamente constituir un estudio, una empresa. Que eso yo creo que es de lo que más nos hace falta, como bien Sí. dices. Arquitecto, la verdad, un honor. Muchísimas gracias por compartirlo y nos veremos en la siguiente.
Muchísimas gracias pronto. a ti, Abraham. Jóvenes, los dejamos con esta piscina turquesa y la belleza de la arquitectura blanca de Pablo de Fransilvestre Arquitectos. Cota Paredes, adelante. Vénganse a estudiar a Valencia. Terminando las clases se pueden ir a la playa.